Saludos, estimada familia. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero se encuentren pues pasando un feliz tiempo de Sukkot con la ayuda de Hashem, todos nosotros. Y de hecho, seguramente en estos tiempos donde la lluvia pues es mucha, estaremos experimentando realmente lo que es vivir en una sukkah. Así que les envío un saludo a todos sinceros, agradeciéndoles porque estén con nosotros en todo este tiempo. Y vamos a iniciar entonces con el programa de hoy, que es Explorando los Hechos de los Emisarios. Nos encontramos abordando sobre el capítulo 9, según el formato más popular en Occidente del libro de Hechos de los Emisarios, aunque realmente en el formato en que hemos editado o publicado el libro recientemente, nos encontramos en la cuarta parte, los hechos de los emisarios en la región de Judea. Y hoy tendremos un tema muy interesante, seguramente porque el autor aborda en este tiempo, en esta sección del texto, acerca de Saúl de Tarso, un personaje mal comprendido debido a lecturas anacrónicas con intereses pues teológicos. Así que hoy vamos a tener la oportunidad de poder abordar un poco, profundizar un poco sobre la persona de Saúl de Tarso. Nuestro apreciado maestro Immanuel, que como de costumbre nos acompaña en este programa, pues ha tenido algunas dificultades técnicas y de repente pues no ha podido estar con nosotros, pero quizás a medida que la charla se vaya desarrollando, quizás pueda ingresar y acompañarnos. Así que comenzamos entonces trayendo a la memoria que el contexto es el siguiente. Tras la muerte de Estéfanos o Esteban en español, hubo una dispersión de los discípulos que estaban en Jerusalén, menos los emisarios. La dispersión fue por toda Judea y por toda Samaria. Y estas persecuciones Shaul fue partícipes de ella. Así que ese es el contexto en el que se va a retomar la lectura de hoy. Lo último que leímos en la clase anterior, pues fue como Filipos, uno de los líderes establecidos en la comunidad de Jerusalén, se dirigió a Gaza, una ciudad en Judea. Allí también se nos narró su encuentro con el etíope eunuco y nos dice el texto que finalizó en Cesarea. Justamente en Cesarea encontraremos a Filipos una vez más en el capítulo 21 del libro de Hechos. Curiosamente, se encontrarán Saúl de Tarso y Filipos, pero ya no como enemigos, sino como condiscípulos. Así que vamos a pasar rápidamente a la lectura para aprovechar el tiempo. Vamos a darle lectura al texto y luego vamos a comentar al respecto. Vamos a ver de qué manera podemos agrandar lo mayor que podamos el texto. Pues vamos a ver. Permítame rápidamente encontrar las notas. Aquí se encuentran. Y vamos a ver si podemos agrandar un poco más el texto para que sea legible para aquellos que están viéndonos de algún teléfono. Vamos a ver, creo que así está bastante bien. Dice así la lectura que vamos a leer, que es la lectura 4:3, Encuentro de Saúl con Josué en Damasco. El formato más popular, Hechos 9, del 1 al 9. Saúl, todavía respirando amenazas de muerte contra los seguidores de Adonenu y Josué, fue al principal de los Cohanim y le pidió cartas para Damasco, dirigidas a los centros comunitarios o a las sinagogas, para que cuando hallara a algunos hombres o mujeres pertenecientes a el movimiento o el camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente lo envolvió un resplandor, una luz del cielo,
y al caer al suelo oyó una voz que le decía, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Josué, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se quedaron sin palabra, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saúl se levantó del suelo, pero aún con los ojos abiertos no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo introdujeron en Damasco. Estuvo 3 días sin vista, no comió ni bebió. Pues bien, les quiero recordar, antes de realizar los comentarios sobre esta lectura, que el texto que estamos leyendo ya fue publicado hace aproximadamente más de un año y lo pueden adquirir, se encuentra en la tienda de naxaratin.com junto con otros libros que también pueden ser de su interés, como lo es el texto hebreo de Mateo, La puerta estrecha, un compendio del movimiento de Josué de Nazaret, y también el Sidur Tefilot Israel. Así que vamos entonces a comentar al respecto. Lo primero que quiero que hagamos notar es que existe una gran cantidad de términos y expresiones idiomáticas, o debo decir términos técnicos y expresiones idiomáticas o hebraísmos que se hacen notar en esta sección, lo cual valida nuestra explicación o exposición que hicimos al inicio de esta serie de charlas, donde hablamos del texto, de la fuente muy probable hebrea detrás de la fuente griega de la cual nos hemos basado para traducir el presente texto, esto es el Códice Sinaítico. Por ejemplo, tenemos la expresión respirando amenazas de muerte. ¿Qué significa esto? Claramente no tiene un significado en español, tampoco lo tiene en griego, pero existen en la literatura hebrea expresiones similares como respirar violencia. Todas estas notas que les estoy compartiendo se encuentran registradas en el libro ya publicado. También tenemos una endiadis, que significa pues la explicación de algo con dos términos. En este caso el texto dice, Saúl estaba respirando literalmente amenaza y muerte. Amenaza y muerte es una endiadis, una idea expresada con dos términos que significa, como pudimos leer, pues simplemente amenazas de muertes. ¿Qué más tenemos? Pues todo esto nos está informando de cuál es el estado de conciencia de Saúl de Tarso para este entonces. Y creo que esto a su vez nos dice que generó este evento singular fuera de lo natural, que es el encuentro de Josué con Saúl. Y esto es lo que se llama, y de lo cual hablamos ya en charlas previas, un estado alterado de conciencia, en que la persona puede percibir una realidad que no se encuentra simplemente, digamos, en el diario. También se le llama estado no alterado, sino alternado de conciencia. Y todo esto se debe, como les decía, al estado, ya que Saúl tenía un estado bastante alterado con su interés desbocado, por así decirlo, de procurar el mal para lo que significaba Josué, pero ya pues manifestado en el grupo, en el movimiento de sus seguidores. Otro término curioso de significado técnico es la expresión del movimiento o sea, los discípulos que seguían a Josué, cómo es llamado acá o definido como el camino. Ahora, cuando lo traducimos al español, el camino quizás no tenga mucho sentido para el lector. Y por eso es que lo hemos o sea, no tenga mucho sentido para el lector de habla hispana o para inclusive el idioma griego, que es el texto quizás más antiguo del cual tengamos evidencia. Pero es interesante que en algunos de los rollos hallados en el Qumran se emplea el término el camino
para definir a un movimiento. Esto es, para designar una forma de vida elegida por un grupo de personas, lo que también se le conoce como secta en términos positivos, obviamente. Así que esa es la razón por la que se ha traducido como el movimiento en lugar de el camino. Las evidencias, las citas de los héroes del Qumran, les repito, se encuentran en la publicación del libro Los Hechos de los Emisarios. Otro detalle curioso antes de pasar a la explicación del texto en sí mismo es que acá es la primera vez, obviamente, siguiendo un registro cronológico en que se nos habla del encuentro de Shaul con Josué. Digo que es la primera instancia porque a través del libro de Hechos se mencionará en dos ocasiones más, en el capítulo 22 y en el capítulo 26, si mal no recuerdo. Lo más remarcable es que acá el autor dice que los que estaban con Shaul de Tarso oyeron la voz, así como Shaul también la escuchó. Pero en el libro, en el capítulo 22, el verso 9 del libro de Hechos, donde se vuelve a narrar el evento del encuentro de Shaul con Josué, literalmente dice que no escucharon la voz. Y esto claramente ha sido identificado por los críticos como un error. En otras palabras, ¿cómo podemos creer en un testimonio que se contradice en algo tan simple como que escucharon o no escucharon? No puede ser que en una instancia se diga que escucharon, que los que estaban con Saúl escucharon, y en otra instancia que no. Debe haber sido un error. Y es, en efecto, muy probable que haya sido, permítame, es muy probable que haya sido un error, pero existe otra posibilidad si tomamos en cuenta, una vez más, que el documento es muy probable que haya sido escrito originalmente en hebreo. Las evidencias las hemos estado dando desde el inicio por la gran cantidad de hebraísmos, expresiones idiomáticas del lenguaje hebreo que se encuentran en el texto de Hechos. ¿Por qué digo esto? Porque la expresión en hebreo, escuchar, también puede significar comprender. Así que es muy probable que en Hechos 22, donde se vuelve a narrar el evento, y dice el texto que no escucharon la voz, lo que simplemente quiera decir el texto es que no comprendieron la voz. Los que estaban con Shaul no comprendieron la voz. Y ejemplos de esta expresión idiomática, como el término escuchar puede significar comprender, se encuentran en las notas del texto ya publicado. Ahora, adentrémonos entonces ya a explicar el texto. Creo que ya estas palabras que estamos comenzando a leer crean la pregunta en todo lector que haya sido influenciado por las explicaciones, la teología cristiana respecto a quién es Saúl de Tarso. Y yo quiero decirles que no existe, históricamente hablando, tal cosa como la conversión de Saúl o de Saulo al cristianismo. ¿Cuántos de ustedes que están acá presentes no han escuchado esta expresión? Hechos capítulo 9 narra la conversión de Saúl al cristianismo. De hecho, en la mayoría de las publicaciones cristianas o las editoriales cristianas colocan este subtítulo o título sobre esta lectura del capítulo 9 de Hechos: Conversión de Pablo. Y yo creo que es un gran error de concepción y me gustaría aclararlo. Creo que es un anacronismo. En otras palabras, creo que ese análisis o esa deducción de identificar a Saulos como uno que se convierte al cristianismo en el libro de Hechos, en el capítulo 9, es un grave error de anacronismo. Anacronismo es analizar, o es el resultado de analizar un evento del pasado basándose en realidades que no existían en ese pasado. En otras palabras, sería analizar el texto
traicionando al autor del texto, por decirlo de alguna manera. Es decir, si el autor no conocía el concepto de cristianismo, ¿cómo podemos entonces leer en las palabras del autor la idea del cristianismo, o peor aún, la conversión de Saúl al cristianismo? La realidad es que para el autor del libro de Hechos no existía ni el judaísmo post-templo, o la expresión judía en términos religiosos que se vino a desarrollar post-templo, ni existía la religión cristiana. Hay dos planteamientos que son claramente una falacia y quiero abundar, profundizar en, permítanme un minuto, quisiera abordar sobre estas dos falacias, o dos planteamientos que crean una falacia en general. El primer planteamiento erróneo es que Saulos era un judío que perseguía a cristianos. Lo repito, Saulo de Tarso era un judío que perseguía a los cristianos. La segunda falacia, que es una consecuencia de esta previamente dicho, es que Saulo se convirtió al cristianismo y cambió su nombre a Pablo. De Saulo se convirtió en cristiano al cristiano Pablo. En otras palabras, quizás no, es la realidad que el trasfondo de este planteamiento es el siguiente. La imagen que crea es a un judío llamado Saulo, que es el personaje malo o negativo de la historia, en contraste a Pablo, el cristiano, el personaje bueno de la historia. Y repito, es un grave error. Vamos a analizarlo rápidamente. En primer lugar, Saúl no pudo perseguir a los cristianos, porque de hecho dicho término, el término cristiano, no existía en aquel entonces. El propio texto de Hechos nos lo clarifica así. Hechos capítulo 11 es el capítulo donde se emplea por primera vez el término cristianos, según algunos manuscritos. Pero según el Códice Sinaítico, el texto fuente de la presente traducción al español, así como el alejandrino, también nos dice, la familia alejandrina nos dice que no se trata de cristianos, se trata de cristianos, que significa simplemente piadosos. Sobre esto no profundizaremos en este momento. Vamos a dejarlo para esa cita en la que se registra por primera vez supuestamente el término cristianos. Así que esa es la primera evidencia. Como quiera que sea, cristianos, como quiera que sea, lo más seguro es que los perseguidos por Saúl no eran llamados cristianos, que practicaban una religión llamada cristiana antijudía, totalmente desconocida para el propio Saúl, desconocida para el autor del texto. La realidad es que, según el propio texto que estamos leyendo, Saúl en efecto es un judío celoso que persigue a los seguidores de Yehoshua bajo la autoridad de los principales sacerdotes. Está persiguiendo no a cristianos, está persiguiendo a judíos, a compatriotas perdón, que enseñan que Yehoshua es el Mesías. Esto es, para la concepción judía del primer siglo, el rey de Israel. Judíos que concebían en Yehoshua el rey de Israel. Y claramente, por ejemplo, en la correspondencia que Saúl dirige a Timoteos, él deja saber, él plasma de manera muy clara que esto lo hacía debido a una ignorancia. Hasta que tuvo este encuentro con Yehoshua, narrado en el capítulo 9 de Hechos, y comprende Saúl de Tarso que estaba actuando en contra de la voluntad del Todopoderoso. Ahora, tras este evento
que estamos leyendo en Hechos 9, el encuentro de Josué con Saúl, ¿qué es Saúl? ¿En qué se transforma? En un seguidor de Josué. En lo mismo que se transformó Simón Kefá, los 12 emisarios, todos los discípulos que seguían a Josué. Aquí nadie cambió de religión. Saúl de Tarso siguió siendo, perdón, un judío celoso, pero que ahora seguía a Josué como el Mashiach. Por ende, Saúl no se convirtió al cristianismo. Esa deducción es una falacia, es un engaño. Ahora, respecto a su nombre, hay quienes dicen, Saúl, cuando se convirtió al cristianismo, dejó de llamarse Saúl y se identificó como Pablo. Otra falacia que está en contra del propio texto en cuestión, el libro de Hechos, y está en contra de el contexto histórico en el que se escribe y se desarrolla la vida de Saúl. Desde la época helénica, estimados y estimadas, existía una costumbre judía de usar nombres hebreos acompañados por un nombre griego o uno latino. Desde el tiempo de los macabeos, imagínense, ya hay evidencia de que los propios reyes macabeos, los descendientes de los macabeos, tenían al menos dos nombres, combinaban el nombre hebreo con el nombre griego. Por ejemplo, tenemos a Yohanan Hyrcanus, tenemos a Yanai Alexander, tenemos a Yehudá Aristóbulos, tenemos a Shelomit Alexandra. Como pueden ver claramente, dos nombres, uno en hebreo y uno en griego, porque esa es la época en que el helenismo estaba siendo penetrado en el pueblo de Israel. De hecho, en los propios escritos de los primeros discípulos vemos evidencia de esto mismo, aún en el primer siglo. Tenemos en el libro de Hechos, en sus primeras lecturas, a un hombre llamado Yosef, pero de sobrenombre Justus. Yosef llamado Justus. Justus es un nombre, pues, de significado, permítame un segundo, pues de significado puede ser latín, Justus, pero también se helenizó el nombre y pasó a la cultura, también el nombre griego pasó a la cultura latina como Justus. Permiso. Perdón, era al revés. Justus es en latín, pero también se empleaba como nombre griego. Pues bien, respecto a Saúl, ¿qué diríamos del nombre? Por haber nacido en Tarsus, fuera de la tierra de Israel, pues es muy probable, es muy posible que tuviese un nombre griego o latín de nacimiento. Además, claramente de su nombre hebreo, Saúl. Todos los judíos, todos los hebreos tenían un nombre hebreo, con el cual se identificaban en el contexto comunitario judío, dado que su etnia era judía. Pero debido a que interactuaban con el mundo del exterior, pues también tenían su nombre, digamos, heleno o helénico. Tras el encuentro de Saúl con Josué, Saúl sigue identificándose como Saúl, o debo decir, el autor de Hechos continúa identificando a Saúl como Saúl. No fue tras el encuentro de Saúl con Josué cuando Saúl comienza a identificarse como Paulos. No es así. Ahora es curioso que exista una conexión sonora entre Paulos y el nombre Saúl, pero dicho en griego. Paulos y Saulos. Solo lo que cambia es la primera consonante. Paulos, Saulos. Y de hecho esto era una costumbre también judía, y aquí les tengo algunos ejemplos para hacerles saber cómo los judíos elegían nombres muy similares en sonido para ser identificados. Tenemos, por ejemplo, a Eliakim.
Eliakim, un nombre hebreo identificado en el mundo greco-romano como Alquimus. Eliakim, Alquimus. Muy similar en términos sonoros. Ya mencionamos a Yosef, Justus, también Yehoshua. Personas con el nombre Yehoshua eran identificados como Yasón o Yeshua, Yasón. Menahem eran llamados Menelaos, Reubén. Personas con el nombre Reubén eran llamados Reufos. Shimón era llamado Simón. Mordejai era llamado Marcos. Así que esta es una evidencia histórica muy clara que nos confirma que en efecto Shaul, por el hecho de tener un nombre griego o latino, Paulos o Paulus, y también ser identificado como Shaul, no era nada extraño para la época y no significa que se cambió de nombre. Yo tengo una tesis un poco diferente, pero ya la hablaremos en el momento en que Shaul sea identificado por primera vez en el texto de Hechos como Paulos. Y les doy una pista, una curiosidad. El autor de Hechos comienza a llamar a Shaul como Paulus, pues nada más y nada menos tras el encuentro de Shaul con el procónsul llamado Sergius Paulus. No olvidemos que aún en la época talmúdica, es decir, cuando ya se pone por escrito tanto la Mishnah como los comentarios de esta, la Gemara, se registran a una gran cantidad de maestros rabinos talmúdicos que llevaban nombres griegos y latinos sobre todo, y que de hecho eran identificados por sus nombres latinos, no por los hebreos. Tenemos a Alexander, tenemos al rabino Drusos, rabino Marinos, rabino Nanos, rabino Papa, rabino Papos, rabino Romanos, rabí Titos, rabí Teodoros, personajes que figuran en la literatura rabínica como maestros. En conclusión, acerca de la identidad de Shaul y de lo que acabamos de leer a continuación, Shaul, podemos decir con toda certeza, Shaul de Tarso no persiguió a cristianos. Shaul de Tarso no persiguió cristianos porque no había tal cosa como cristianos en su época. Sería un anacronismo. Es un anacronismo decir que Shaul persiguió a los cristianos. Shaul no se convirtió al cristianismo, ni en cristiano, porque, repito, no existía tal cosa como el cristianismo, ni los cristianos en la época que se está narrando el evento del encuentro de él con Yehoshua. Shaul de Tarso nunca dejó de ser Shaul para convertirse en Paulos y olvidar su identidad que le habrá puesto su padre como Shaul, sino que Shaul, en un contexto diaspórico, sinagogal, donde el idioma local en la diáspora era el griego, pues se daba a conocer justamente con un nombre greco-romano. Y esta realidad la encontramos en lo que se llaman las epístolas o las cartas de Shaul de Tarso. Perdón. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo Shaul persiguió a los seguidores de Josué? Sería la pregunta coherente. ¿Cómo Shaul, en términos prácticos, llegó a perseguir a los discípulos de Josué? Primeramente quiero resaltar que Shaul perseguía, no enjuiciaba o procesaba legalmente a los seguidores de Josué. Esto hay que tenerlo claro. Shaul no es el que sentenciaba o decretaba qué debía hacerse con los seguidores de Josué. Eran los tribunales o las cortes de justicia del pueblo judío los que procesaban a los acusados. Shaul los persiguió porque pensaba que él tenía razón y que los discípulos de Josué estaban equivocados. Lo explicaremos a continuación en el contexto del por qué Shaul
perseguía a los discípulos de Josué. Estamos analizando cómo los perseguía en términos prácticos. El movimiento mesianista de Josué habría sido visto por Shaul de Tarso y, y otros similares a él como judíos que están sujetos o debiesen estar sujetos a la autoridad judía del Sanedrín, que estaba siendo dominada por los sacerdotes saduceos. De la misma manera por la que Josué fue arrestado, de la misma manera por lo que Shimón Kefá, Yohanan y en otra ocasión los dos emisarios fueron arrestados y tuvieron que presenciarse delante del Sanedrín saduceo, pues es la misma razón por la que Shaul de Tarso es autorizado para perseguir a los discípulos de Josué, porque había una autoridad judía plasmada en el Sanedrín. Y repito, dirigida por los saduceos, los sacerdotes saduceos, encabezados por los principales Kohanim y sobre todo por el principal de ellos, que era Cayafa o Caifás en español. Así que esto crea un gran contraste en términos históricos con el ficticio Sanedrín que figura en la literatura mishnaica o talmúdica, donde se nos habla de un supuesto Sanedrín existente en el primer siglo, conformado por una serie de sabios, de maestros talmúdicos o mishnaicos, mejor dicho, pero que en términos históricos no tenían autoridad. Hechos de los emisarios, los escritos de los primeros discípulos evidencian que la autoridad no la tenían los sabios mishnaicos, que la autoridad la tenía el gran Sanedrín. Lo mismo se registra en los escritos de Josefo, historiador judío del primer siglo. Ya de esto hemos hablado en charlas del programa Yahat acerca de la autoridad en Israel en el primer siglo. Así que si usted gusta profundizar un poco más acerca de la autoridad, de quién tenía la autoridad en el primer siglo y comprender que el Beit Din o el Sanedrín mishnaico en realidad era simplemente un Beit Din o una corte de justicia dentro del movimiento de los sabios mishnaicos que no tenía autoridad para juzgar al resto de los hijos de Israel en el primer siglo, pues le animo a que vea esas charlas que se encuentran en esta serie llamada Yahat. Esta realidad obviamente cambió tras la destrucción del templo. Sin templo, pues no hay Sanedrín. Con autoridad, los saduceos dejan de existir y comienza entonces a formarse un judaísmo post-templo dirigido por algunos de los sabios mencionados en la Mishnah, y entonces ellos, asistidos, autorizados por el gobierno romano en aquel entonces, pues fomentan o crean un judaísmo autoritativo que en nuestros días pues se ve un poco reflejado tras los dictámenes registrados ya en la Mishnah. Pero bueno, no nos apartemos del texto en cuestión. ¿Cómo es que Shaul de Tarso perseguía a los discípulos de Josué? Claramente el texto nos los está diciendo. Con la autoridad de alguien. Esto es de los saduceos. Y quiero hacer una lectura bien breve del capítulo 26 del libro de Hechos. Y dice Shaul de Tarso, según el autor de Hechos: cuando recibí la autorización de parte de los principales Kohanim, no solo encerré en cárceles a muchos de los seguidores o de los discípulos, sino que también, cuando eran condenados a muerte, deposité la pequeña piedra, una piedra que era usada para votar en el Sanedrín, contra ellos. Fíjense cómo dice, cuando eran condenados, no cuando los condenaba yo a muerte. Esto confirma lo que les dije. Saúl no es el que desarrolla el caso legal. Él simplemente persigue y apresa por orden de los sumos, los sacerdotes principales en aquel contexto, que eran los saduceos. Entonces, la intención de Saúl
¿Cuál era? Obligar a estos judíos, que quizás los identificaría él como descarriados, a retractarse, utilizando, pues claro, todos los medios disponibles, autoritativos en aquel entonces, un método pues que le ofrecía la autoridad saducea era el encarcelamiento. Y otros medios, claro, de disciplina, como azotar, golpear, que podían ser administrados como castigo eh, por desobediencia de la autoridad sacerdotal. Recuerden, los discípulos fueron azotados por orden del sumo sacerdote, ya lo leímos en ocasiones anteriores. La gente entonces o los discípulos que Saúl de Tarso fue a buscar a Damasco, esto es en Siria, fue a buscar para arrestar, quizás no eran judíos oriundos de Siria o de Damasco, sino que eran judíos discípulos de Josué que habían huido de Judea y de Samaria y de Galilea tras las persecuciones que se desataron con la muerte de Estéfanos. Por ende, estaban sujetos a la orden, a la autoridad del Sanedrín. También puede ser que fuesen judíos de Damasco, pero que voluntariamente estaban sujetos al Sanedrín, saduceo. Saúl entonces está trabajando para el Sanedrín, saduceo. Esto no significa que Saúl fuese un saduceo como algunos erróneamente han propuesto. En los llamados evangelios se encuentra o se repite esta misma realidad. Vemos a fariseos que están en desacuerdo con Josué, pero tan extremadamente en desacuerdo que desean eliminarlo, desean la muerte de Josué, pero como ellos no pueden hacerlo, no tienen autoridad, deben de acudir a los saduceos. Y este es el significado, la razón del por qué tanto algunos fariseos como los líderes saduceos se ponen de acuerdo, se asocian para la destrucción de Josué. Ahora, otra pregunta interesante que podemos hacernos acá para comprender el texto en contexto es ¿por qué Saúl persiguió a los seguidores de Josué? Ya comprendimos cómo lo hacía, de qué manera efectuaba la persecución. Ahora, creo que la pregunta lógica es ¿por qué? Y la respuesta se encuentra en el texto que acabo de leer de Hechos 26 y voy a leer otra sección que lo clarifica de manera mucho mejor. Dice así, Hechos capítulo 26 del verso 9 en adelante. Yo ciertamente, dice Saúl, había pensado que debía realizar muchos actos de hostilidad contra Josué, literalmente contra el nombre de Josué. Acá tenemos otra expresión idiomática, otro hebraísmo. Nombre implica la persona en cuestión. Yo, dice Saúl, había pensado que era su deber, realizar actos de hostilidad contra Josué y así lo hice en Jerusalén, cuando recibí, fíjense, autoridad de parte de los principales Kohanim. Y los encerró en cárceles y a muchos de los seguidores. ¿Qué significa esto? Saúl había pensado y utilizó entonces la autoridad de los saduceos, de los principales Kohanim, para oponerse de tal manera que pudiera desaparecer de la existencia el nombre de Josué. Ahora, quiero decirles que para oponerse de esta manera tan radical contra alguien, contra la identidad de alguien, yo creo que esto significa o implica que tuvo que haberse informado Saúl de Tarso de quién es la persona Josué y cuáles son las enseñanzas de Josué. Creo que eso es lógico. Así que es muy probable, fíjense, es muy probable que Saúl de Tarso no solo conociera las enseñanzas de Josué, sino que haya visto inclusive físicamente a Josué. Y sé que esto puede ser pues muy extraño concebirlo en nuestra mente porque no está narrado así, que Saúl haya visto físicamente a Josué.
en Jerusalén en los últimos días de la vida de Josué, en aquellas discusiones que tuvo contra los perushim, contra los fariseos, que se encuentran registradas en las historias acerca de Josué, los eventos acerca de los últimos días de Josué en Jerusalén. De hecho, más adelante, Saúl de Tarso, o debo decir, el autor de Hechos, dice que Saúl de Tarso informó que vio en un éxtasis a Josué. El éxtasis tomó lugar en el templo en Jerusalén y Saúl de Tarso dice que lo vio. La pregunta sería, ¿cómo podría Saúl reconocer que esa persona en el éxtasis, en el estado alterado de conciencia, era Josué si nunca lo había visto? E inclusive, algunos han propuesto la posibilidad de que Saúl haya presenciado la propia crucifixión de Josué, pues está escrito, permítanme leer con ustedes, en la correspondencia a las comunidades en Galatia. Saúl dice en una sección: Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Josué el Mesías fue presentado públicamente como crucificado o colgado. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hago énfasis en esto? O sea, que Saúl había sido al menos informado acerca de las enseñanzas de Josué, o lo había visto, porque el propio hecho de haber sido colgado se traduce al español crucificado, pero literalmente esto es colgado, pudiera descalificar a Josué como el Mesías, y ese propio hecho de ser colgado era una de las razones por las que Saúl perseguiría a Josué, sus discípulos, sus enseñanzas. Según la Torá, y voy a leer con ustedes Deuteronomio capítulo 21 del verso 22 al 23, y dice así el texto: si un hombre ha cometido pecado, un pecado que requiera, dice el texto en hebreo, mishpat mavet, un pecado digno de muerte, que se le haya dado muerte, entonces, que se haya tomado en efecto el castigo o la sentencia, y lo hayan colgado en un árbol, dice, su cuerpo no quedará colgado en el árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día. ¿Por qué? Sigue diciendo el texto, Kikilat Elohim talui, porque el colgado es maldito o alguien maldecido por Elohim. Así que desde este punto de vista de la Torá, Saúl pensaría que claramente Josué es alguien maldecido por Hashem, fue colgado. ¿Y quién autorizó el colgamiento de Josué? ¿Quién autorizó la muerte? Nada más y nada menos que Cayafa, el principal de los Coanim, del cual Saúl está recibiendo órdenes. Así que ya el propio texto nos clarifica por qué, no solamente cómo Saúl perseguía a los discípulos, con qué autoridad, sino por qué. Porque había sido maldecido. Había muerto bajo la maldición de Elohim y por lo tanto no podía concebirse jamás y nunca que fuera el Mesías, esto es, el rey de Israel, por designio divino. ¿Qué es lo que significa Mesías o Hijo de Dios? Así como David fue llamado hijo del Todopoderoso, también lo fue llamado Salomón, porque fueron reyes elegidos por designios divinos y se presentaban bajo la cultura hebrea como los hijos de Dios, porque Dios mismo los había elegido. Es impensable entonces que alguien que fue sentenciado a muerte por el principal de los Coanim,
que representa la autoridad, el Sanedrín, la autoridad divina, es impensable que ese hombre sentenciado a ser colgado sea el Hijo del Todopoderoso, sea el Rey de Israel elegido por designio divino. Es impensable. Se registró en Crónicas de Josué, el libro de Mateo en hebreo, que el principal de los Kohanim le dijo, y voy a leer con ustedes, le dijo a Josué, te conjuro, este es Caifás, te conjuro por el Todopoderoso viviente, que nos digas si tú eres el rey de Israel elegido por el Todopoderoso. Literalmente, si eres el Mesías, el Hijo del Todopoderoso. Recuerden, los reyes de Israel elegidos por el Eterno son identificados como sus hijos. Le respondió Josué a Caifás, tú lo has dicho. Y además les digo, verán al Hijo del Todopoderoso, verán al Rey de Israel sentado a la diestra del Todopoderoso, llegando con las nubes del cielo. ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué está diciendo Josué? Recuerden, él fue llamado a, dice el texto, te conjuro por el Todopoderoso viviente, por el Jai. O sea, en otras palabras, vas a jurar por Dios lo que vas a decir. Está en juego la vida de Josué, porque jurar en nombre de la divinidad en falso requiere una pena de muerte según el libro de Levítico. ¿Qué significa llegando con las nubes del cielo al Hijo del Todopoderoso, al Hijo del Hombre? Esta imagen la extrae Josué del libro de Daniel, capítulo 7, que leo brevemente con ustedes. Miraba yo en la visión con las nubes del cielo, venía o llegaba, las dos traducciones son posibles, venía, llegaba o iba un hijo de hombre que llegó al anciano, este es el Todopoderoso en términos simbólicos, y lo presentaron ante el anciano y le fue dado poder, honor, reino, dominio. Su dominio es eterno, su reino no será destruido. Esto es lo que está diciendo Josué. En otras palabras, Josué está diciendo, en efecto, yo soy el Mesías. Y esto lo está diciendo bajo conjuro. Josué está bajo juramento, diciendo que él es el rey que el Todopoderoso ha elegido, según dijeron el profeta Daniel. ¿Cuál es la respuesta entonces de Caifás, el principal de los Kohanim, el principal de los saduceos? Dice el texto, y leo con ustedes, Crónicas de Josué. Entonces el principal de los Kohanim rasgó sus vestiduras y dijo, este hombre ha injuriado contra el Todopoderoso. ¿Para qué necesitamos otros testigos? Miren, acaban de oír cómo ha blasfemado o ha maldecido, literalmente, contra el Todopoderoso. ¿Qué piensan ustedes que se le debe hacer? Ellos respondieron que era reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, lo azotaron en la espalda, otros lo abofetearon en la cara, etcétera, etcétera. En otras palabras, según Caifás, Josué injurió al mentir en el nombre del Todopoderoso, lo cual, repito, en el libro de Levítico, Vaikra, capítulo 24, es sentenciado a muerte la persona que falsamente, que diga una mentira empleando o diciéndolo en el nombre del Todopoderoso. No significa decir el nombre, sino jurar simplemente por el Todopoderoso, por el Jai, como dice el texto de Mateo en hebreo. Y según la concepción de Caifás, Josué estaba mintiendo. Por esto lo sentenció a muerte. Y claro, él no podía hacerlo, sino que tenía que acudir a la autoridad romana. Y por eso es que la muerte es la crucifixión.
pero en esencia fue colgado. Y ser colgado es simplemente una persona, es una evidencia de ser maldecido por el Todopoderoso. El veredicto entonces fue por blasfemar. Así que todo eso está en la mente de Shaul de Tarso. Por lo tanto, la persona que afirme, los discípulos que afirmen que Yehoshua era el Mesías, están blasfemando. Es absurdo. Esos que dicen que Yehoshua, el maldecido porque fue sentenciado a muerte, es el Mesías, merecen sufrir como blasfemos. Y eso es lo que tenía Shaul en mente en aquel entonces. Claro, luego Shaul lo entiende de otra manera y basándose en el libro de Yeshaya, explicará en sus escritos cómo el profeta se refería al Mesías cuando dijo, pensamos, el profeta Yeshaya o Anabí, pensamos que el Sadik, el justo, era golpeado en sus sufrimientos por Elohim, pero en realidad cargaba nuestras deudas. Por eso es que Shaul escribe a las comunidades en Galatia, el Mashiach nos redimió de la maldición de la Torá. ¿Qué significa nos redimió de la maldición de la Torá? Fíjense, el texto nos dice, el Mesías nos redimió de la maldita Torá. La Torá no es maldita. Hay una maldición en la Torá. Hay una maldición en la ley. El Mesías nos redimió de la maldición de la ley. No hay que ser muy inteligente para saber cuando se habla de la maldición de la ley qué significa. Si lo obedeces, tienes bendición. Si la desobedeces, tienes maldición. Como el Mesías nos libera de la maldición de la ley, haciendo que la vivamos, que la obedezcamos. Y es así como comprendemos entonces la nueva alianza, según las palabras de el profeta Jeremías, capítulo 31. Dice Irmía Naví, colocaré la Torá en vuestro interior para que vivan según, para que pongan en práctica los decretos y los juicios del Todopoderoso. Así que el contexto de la maldición de la ley, yo creo que a todos aquellos que estemos estudiando la Parashat Shavua, el ciclo anual de la lectura de la Torá, habramos en nuestros días seguramente refrescado nuestra mente cuando leímos en Deuteronomio cómo las tribus de Israel, unas se colocaron sobre el monte Gerizim para declarar la bendición a los que obedezcan, y otros en el monte Ebal para declarar la maldición a aquellos que desobedezcan la Torá. Y por eso es que el texto sigue diciendo que el Mesías se hizo maldición por nosotros, dice Shaul en la correspondencia a las comunidades en Galatia. El Mesías se hizo maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga en un madero. En otras palabras, Shaul de Tarso comprendió en realidad qué estaba tomando lugar tras esa espantosa escena de la muerte de Josué en un madero, que también la estructura de madera es llamada en hebreo etz. Era un término que empleaban en lengua hebrea para referirse a toda estructura, tanto así como la horca. De hecho, en el libro de Esther, la horca de Hamán, el malvado, es llamada etz, una estructura de madera, y también claramente en el texto hebreo de Mateo, Crónicas de Josué, el texto de Shem Tov en hebreo, pues también la estructura de crucifixión se le llama etz. Pues bien, también Shaul de Tarso dice en su correspondencia, recuerdo, a las comunidades en Corintios, y les dice que el concepto del Mesías colgado, recuerden, Mesías significa rey de Israel, que esta noción de un Mesías colgado es repugnante o causa tropiezo
para los judaioi. Se traduce usualmente como judíos. El concepto de judaioi en este contexto de la correspondencia de Shaul, que se le llama Primera de Corintios capítulo 1, pues judaioi significa los conservadores de las costumbres de Judea. Dice Shaul que era realmente algo de tropiezo y pues de locura para los judíos helenos. Para los judíos helenistas sería una locura que un rey pueda ser colgado y luego identificarlo como rey, y que para los judíos sería un tropiezo, porque claramente el colgado era un maldecido por Elohim. Así que esa es la respuesta bastante desarrollada, bastante explicada del por qué Shaul persiguió a los discípulos de Yehoshua. De hecho, ya lo había dicho Yehoshua en el propio libro de las Crónicas, el texto hebreo de Mateo. Les dice, tengan cuidado con la gente, los denunciarán, los entregarán en las propias comunidades, en los propios centros comunitarios, y los van a entregar a los dirigentes, a los gobernantes. Y es lo que están experimentando los discípulos de Yehoshua en efecto. Pasemos entonces a la lectura de la próxima sección. Vamos a leer todos juntos. Permítanme estar con ustedes en esta lectura. Pasamos entonces a la sección 4.4. Shaul se inicia en el movimiento por medio de Hananías en la comunidad israelita de Damasco. Vamos a leer Hechos del capítulo 9, del verso 10 al 19a. Residía en Damasco un seguidor de Josué llamado Hananías. Y Adonenu le dijo en una visión, Hananías. Él dijo, aquí estoy, Señor. Adonenu le dijo, levántate y ve a la calle recta y busca en casa de Yehudá a uno llamado Shaul de Tarso, porque está haciendo tefilá, esto es introspección, autoanálisis, y ha tenido una visión donde un hombre llamado Hananías llega y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Una vez más tenemos, estimados, la alteración de la conciencia, un estado alterado o alternado de conciencia. Ya de esto hablamos en las primeras charlas de esta serie. Hananías respondió, Adonenu, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus seguidores en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales Kohanim. Una vez más, se hace énfasis, para prender a todos los que se identifican contigo. Fíjense para la que era la autoridad, para aprender, no para sentenciar, para aprender. Pero Adonenu le dijo, ve, porque él me es un instrumento elegido para que me represente en presencia de diferentes grupos israelitas y sus líderes. Voy a volver a leer esta parte porque es la parte que vamos a analizar a continuación. Ve, porque él me es un instrumento elegido para que me represente en presencia de diferentes grupos israelitas y sus líderes, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mí. Entonces Hananías fue y entró en la casa, e imponiéndole las manos, dijo, Shaul, hermano, Adonenu y Josué, el mismo que se te dejó ver a ti en el camino por el que venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de influencia divina. Enseguida cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Se levantó y se le realizó el rito de asociación al movimiento, esto es, fue sumergido en aguas y tomó alimentos, tomando alimentos recobró fuerzas. Muy bien, hasta aquí. Ahora vamos a compartir esta sección tan interesante que quiero que tomemos en cuenta. Pero antes, permítanme hablarles directamente una especie de introducción.
La misión de Saúl, como acabamos de leer, incluye anunciar el Mesías a diferentes grupos de israelitas, tanto a la gente que conforman esos grupos como a sus líderes. Y seguramente muchos se harán la pregunta, pero desde la teología cristiana, desde la concepción de lo que estos textos están diciendo, según la proyección cristiana, la misión de Saúl incluye dos mundos: el mundo no judío o no israelita y luego el mundo, digamos, israelita. O sea, según la lectura que dimos a continuación, según esta traducción, Saúl va a representar a Yehoshua en presencia de muchos israelitas y así también de sus líderes. Pero según, voy a leer, acá tengo en pantalla, quiero leerlo, creo que es la última edición de la Reina Valera, y dice así, que Yehoshua eligió a Saúl para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Voy a repetir: ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Vamos a usar la lógica ahora. Vamos a compartir en pantalla las notas que teníamos. Vamos a usar la lógica, estimados. A ver, yo quiero que esto se vea lo más grande posible. No sé de qué manera poder lograrlo. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver si estén conmigo por unos minutos, por favor, unos segundos, porque quiero que se comprenda esto muy claro. Pues bien, ¿qué dice el texto? Lo que yo traduzco como diferentes grupos israelitas y sus líderes se debe a un análisis de la sintaxis griega. Ustedes saben que la sintaxis griega es diferente a la castellana, así que una lectura literal no tiene sentido para nada. Fíjense, acá translitero cómo se leería el texto, cómo se leería el texto griego, perdón. Literalmente lo que dice es lo siguiente: que que Saúl será testigo de Yehoshua, fíjense, ambos, gentes y líderes, hijos de Israel. Esto es sintaxis griega, no tiene sentido en español. Será mi testigo ambos, gentes y líderes, hijos de Israel. Así que necesitamos de una traducción apropiada. Traducción apropiada. La expresión, fíjense, la expresión que sí registra el texto griego, que yo traduzco como gentes, líderes o gobernantes, aparece en el Tanaj. Aquí tienen una cita, entre otras, Génesis 35:11, donde se emplea esta expresión subrayada en amarillo. En hebreo esto es Goim Umalachim. Perdón, Umelachim. Goim Umelachim. Esto es gentes, grupos de personas, naciones, pueblos y líderes o gobernantes. Bien, acá vamos a ver la lectura de Génesis 35:11. Lo pueden ver en pantalla. Le dijo Elohim al patriarca Jacob: yo soy el Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes o gobernantes o líderes saldrán de tus lomos. Ustedes pueden ver Goy, Ukehal Goim, esto es nación o pueblo o gente, y multitud de gentes o multitud de naciones o multitud de pueblos. Fíjense, estimados,
Esto a quién se le está diciendo? Se le está diciendo nada más y nada menos que a, ¿quiénes creen ustedes? Abraham, por lo cual pudiéramos deducir que de Abraham salieron muchos pueblos y muchos reyes que no todos fueron la descendencia de Israel. No, esta promesa se le está diciendo a Israel, a Jacob. De él saldrán un goy y saldrán Kehal Goim, muchos goim, y también tendrán melachim, esto es reyes, gobernantes, líderes. Ese es el contexto. ¿Por qué entonces, si el contexto acá es judío y la promesa es la redención del pueblo de Israel con el rey ungido, como dice el profeta Isaías, el Eterno enviará un redentor a Sión para aquellos que en Jacob, aquellos que son descendientes de Jacob, del pueblo de Israel, se arrepientan de sus iniquidades? Para ellos es el redentor directamente. Hay un beneficio indirecto para el resto de la humanidad. Por supuesto que sí, el Mesías trae un beneficio, pero indirecto para el resto de la humanidad. El beneficio directo es Israel. Israel es el conducto a través del cual el beneficio del Mesías llega al resto de la humanidad. Entonces, ¿por qué la confusión? Voy a compartir una vez más en pantalla para que comprendamos por qué la confusión. Porque los traductores del texto griego de Hechos traducen el término etnon, que yo traduzco como gentes, y ahora vamos a explicar un poco más el significado, o grupos de personas, lo traducen como gentiles, y crean entonces dos grupos acá étnicamente diferentes el uno del otro. Los gentiles por un lado y los israelitas por otros, y los líderes o los gobernantes por otros, cuando el texto claramente no dice eso para nada. Entonces, fíjense lo que les quiero decir a continuación. Ya de esto hemos hablado en diferentes ocasiones. De hecho, existe un apéndice muy minucioso en la obra publicada Hechos de los Emisarios, que se encuentra ya disponible hace más de un año en la tienda del sitio web naxtratin.com. Pero yo brevemente les voy a crear una idea basada no solamente en la lógica, en el sentido común, sino también en los textos, en los significados de los términos, en este caso griego y también del hebreo. Seguramente en la actualidad todos estamos acostumbrados a que cuando escuchamos goy significa gentil, ¿cierto? Y el plural goyim significa gentiles. La pregunta es, el texto que acabo de colocar en pantalla, donde el Eterno le promete a Jacob hacer de él un goy, ¿cómo lo leemos en español? El Eterno hará de Jacob un gentil, y de Jacob saldrán muchos goim, esto es, muchos gentiles o Kehal Goim. ¿Tiene sentido esa lectura? Obviamente no. ¿Por qué? Porque el hebreo bíblico y el hebreo del primer siglo es un tanto diferente al hebreo talmúdico, al hebreo de la Edad Media y obviamente al hebreo moderno. Esto pasa con muchos idiomas. Por lo tanto, en la actualidad, sí, goy en hebreo moderno se emplea para no israelita o no judío, y goim se emplea para el plural. Pero esa no es la realidad en épocas bíblicas ni en el primer siglo, y la evidencia la he compartido. ¿Quieren más evidencia? Pues adquieran el libro. Ahora vayamos a el término en griego, etnos. Etnos es en singular lo que se traduce usualmente como grupo de personas. Esto es pueblo, nación, es los términos más populares empleados en la Biblia para traducir el griego etnos. Etne es el plural.
usted se preguntará lo siguiente. Misma pregunta que yo me hice y la comparto con ustedes. ¿Por qué razón el plural griego etnes en el 99% de las veces que aparece en el mal llamado Nuevo Testamento siempre es traducido como gentiles, como en este caso? Pero sin embargo, cuando aparece el término griego en singular etnos, nunca, nunca es traducido al español como gentil en singular. Hay que ser honestos, hay que ser consecuentes. Si etne significa gentiles, esto es, no judíos, también etnos, el singular, debiese significar no judío, o no israelita, o pagano. Pues esto nunca sucede. Y ya usted se puede dar cuenta como lector que indaga un poco más sobre los textos o las fuentes de los textos traducidos, que lo están manipulando por algún interés teológico. O traducimos siempre etnes como gentiles y el singular como gentil también. De lo contrario, me estás manipulando. Ahora, yo quiero decir lo siguiente, y esto es ya de contexto académico. Información que se encuentra registrada en el libro Hechos de los Emisarios. Tanto etne en plural, que se traduce como naciones, así como el singular, nación, etnos, es un sustantivo común. ¿Usted sabe lo que es un sustantivo común? Significa que de ese sustantivo, como se puede aplicar en términos común, se le puede aplicar a cualquier persona y así, por lo tanto, no especifica, no identifica la creencia del grupo en cuestión, del etne o del etnos. Una vez más, sustantivo común no define cuál es la creencia de ese grupo, cuál es la identidad étnica, cuál es el lenguaje de ese grupo de personas. Por lo tanto, yo tengo aquí para ustedes una sección que quiero leerles del libro. El término realmente etnos significa o se emplea en... Creo que lo tengo en las notas que quería compartir con ustedes. Vamos a ver, permítanme, estén conmigo un minuto, por favor. Unos segundos nada más. Perfecto, sí, lo tengo en las notas. Qué bueno. Lo voy a compartir con ustedes. ¿Qué significa? Gracias por su paciencia. Aquí estoy con ustedes. Pues, ¿qué significa entonces? Lo tenía en las notas y no lo recordaba. ¿Qué significa etnos en singular o el plural etne? Ya dije, un sustantivo común. Fíjense, según los léxicos griegos, ¿qué significa? Gente o qué puede significar gente, compañía, grupo, clase social, casta, comunidad, muchedumbre, asociación, institución, gente de zona rural, tribu, pueblo, nación. El común denominador afuereño, es decir, uno es diferente al otro. Cuando se habla de grupos, porque son diferentes los unos a los otros, pero como es un sustantivo común, ustedes pueden ver que no define realmente. Cuando se habla de gente, ¿existe alguna identificación para saber que esa gente no es judía? ¿O para saber que esa gente es, qué sé yo, sacerdotes? No, simplemente nos está diciendo que son diferentes personas, diferentes grupos. Eso es lo que significa etnia. Por esto es que llego a esta conclusión. Si gentiles, si el término gentiles, que de hecho en su original latín tampoco significa no israelita, pero vamos a seguir para adelante para no quedarnos en ese término. Si el término gentiles es concebido como el equivalente a no judío o no israelitas, entonces ya gentiles deja de ser un sustantivo común y se convierte en un sustantivo propio, porque ya define que gentiles
equivale a no judíos. Ya está identificando la etnia, la procedencia, la creencia de un grupo de personas, de una compañía. Por lo tanto, si gentiles es un sustantivo propio, no puede ser una traducción apropiada para etne, porque etne, una vez más, es un sustantivo común. La evidencia de todo lo que les he dicho se las voy a compartir en pantalla. Tenemos que abreviar acá un poco las letras. Hechos 22-21. Narra así el autor lo que transmitió Saúl de Tarso. Cuando regresé a Jerusalén, me sucedió que tuve un éxtasis mientras hacía tefilá en el templo. Y vio a Josué, diciéndome, apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces yo dije, Adonenu, ellos saben bien que yo estaba encarcelando y azotando en cada uno de los centros comunitarios o sinagogas a los que te son fieles. Y cuando, dice el texto, y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Estefanos o Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y guardando los mantos de los que estaban matando. Pero él me dijo, vete, porque te voy a enviar lejos, entre los etne, lo que traduzco como foreños, un término que sea, una traducción que sea aplicable a todos. Eis etne, entre gentes, entre diferentes pueblos, entre diferentes personas. ¿El contexto cuál es? El contexto es gente fuera de Jerusalén. Él está en Jerusalén, acabamos de leer, y Josué le dice, sal, te envío lejos, entre etnes, es decir, entre gente, grupos de israelitas, fuera de este contexto acá que es Jerusalén. Esto es, israelitas entre las sinagogas de la diáspora. ¿Acaso no leímos el libro de Hechos completamente? Cada vez que Saúl viajaba, por ejemplo, a Galatia, a Éfesos, a Chipre, ¿dónde iba? Iba tocando las puertas de casa en casa, visitando a no israelitas y convenciéndolos de que llegó un hombre que los judíos lo identifican como el Mesías, lo cual significaría nada para un no israelita en aquel momento de la historia. Mesías, Christos inclusive en griego, no tendría un significado contextual para el gentil. Una y otra vez leemos en el libro de Hechos que Saúl viaja de sinagoga en sinagoga, de sinagoga en sinagoga, y cuando los líderes de la sinagoga tienen algún enfrentamiento con Saúl, con Bernabé, con Sila, ellos dicen que salen de la sinagoga y que le siguen a aquellos que estaban en las sinagogas. ¿Quiénes estaban en las sinagogas? ¿Quiénes conformaban la sinagoga? Obviamente, israelitas, judíos, también, ¿por qué no? Gerim, personas no israelitas, pero que estaban en el proceso de integración, y también, ¿por qué no? Personas que ni siquiera estaban en el proceso de integración, eran personas que tenían una afinación, por así decirlo, con lo que era el Dios de Israel, muy diferente al concepto pagano. Ellos no querían vivir como israelitas, pero sí dejar quizás las prácticas idolátricas. Y eran aceptados como visitantes de la sinagoga. ¿Por qué no? También ellos pudieron seguir a Saúl. ¿Por qué no? Lo que no es razonable es esta proyección errada, anacrónica, esta falacia de Saúl yendo de puerta en puerta pregonando un supuesto evangelio que sería desconocido para el mundo gentil, de un ungido
que repito, no tendría significado contextual ninguno para la audiencia gentil, que murió, su muerte es expiación, según el profeta Isaías, por los pecados del pueblo de Israel. ¿Qué interés tendría un no israelita que no tiene un compromiso de pacto, de alianza para cumplir ciertos mandamientos, recibir una supuesta expiación de un rey de Israel que murió, si el propio gentil ni siquiera vive de acuerdo a esos mandamientos, ni siquiera es parte de esa alianza? Así que como es obvio, como es natural, tendrían que ser, si habían gentiles siguiendo a Saúl, estos gentiles tenían que previamente haberse integrado al pueblo de Israel, o tendrían que haber estado ya en el proceso de integración consciente al pueblo de Israel, lo que implica es ser parte de la alianza, tener la responsabilidad de vivir bajo los dictámenes del Todopoderoso entregados al pueblo de Israel. Así que este sería el contexto. Una lectura más que sería muy provechosa es la que encontramos también en Hechos capítulo 26 y el verso 20. Por eso, primeramente anuncié, dice Saúl, a los que están en Damasco. Lo primero que hizo Saúl es anunciar a los que están en Damasco. Ya leímos, o leeremos la próxima semana, las sinagogas en Damasco. Saúl no fue por las calles de Siria y Damasco pregonando. Saúl dice que fue a las sinagogas en Damasco. Por eso los enfrentamientos los tuvo con los conservadores de las costumbres de Judea que se encontraban en Damasco. Luego a Jerusalén y toda la región de Judea y a los, dice aquí, a los afuereños. Pero sigue diciendo el texto para clarificar quiénes son los afuereños, que debían de arrepentirse y retornar al Todopoderoso haciendo obras dignas de retorno. Retorno es el término contextualmente leído por un lector hebreo de esta literatura. Literatura que está hablando de rabinos, maestros, sinagogas, celebraciones del calendario hebreo, Shavuot, Pentecostés, las fiestas, inspiración divina prometida por parte de los profetas, la muerte, la resurrección, la expiación por medio del justo, descendiente de David. Contexto puramente hebreo. Por lo tanto, cuando se habla de retornar, fíjense cómo se distingue de arrepentirse. Arrepentirse y retornar. El llamado a los aforeños era retornar. La pregunta es, ¿cómo puede un aforeño, es decir, una persona que vive fuera del contexto, no solamente geográfico, sino cultural, de los que viven de acuerdo a las costumbres de Judea, cómo pueden esos aforeños retornar si nunca fueron parte de un pacto, nunca fueron parte de una alianza, como lo es la alianza de Israel, que es el contexto de la literatura? Claramente no pueden retornar a donde nunca estuvieron. Así que esto confirma una vez más, con los términos retornar, confirma que solo le aplican, como digo acá en el texto, en las notas en pantalla, los términos retornar, retorno, solo le aplican a quienes previamente estuvieron con el Todopoderoso en términos de pacto. Por ende, pueden retornar. ¿Quiénes son estos? Israelitas. Israelitas, en este contexto, diaspóricos. Es importante tenerlo claro, estimados, estas breves ejemplos que les pongo. ¿Qué más decirles? Vamos a hacer la última lectura porque el tiempo ha avanzado demasiado. Vamos a leer el capítulo 4, el verso 5. Perdón, esta es una vez más, el contexto en que se ha dividido las secciones del texto de Hechos, que le llamo sección 4
parte 5. Para el formato griego, acaso lo subrayo en pantalla, Hechos 9, del verso 19 al 22. Josué enseña sobre Josué en Damasco. Vamos a leer y luego comentar. Después que Saúl permaneció un tiempo con los seguidores de Josué en Damasco, comenzó a informar en los centros comunitarios, esto es, en las sinagogas, acerca de Josué. ¿Y qué le decía a la gente? Este es el rey de Israel, elegido por el Todopoderoso. Literalmente dice, este es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían estaban asombrados y decían, ¿no es este el mismo que en Jerusalén perseguía a los que se identificaban con ese individuo? Esto es Josué. Y había venido aquí con ese propósito para llevarlos presos. Ante los principales Kohanim, Saúl tenía cada vez más energía y confundía a la gente de Judea que residía en Damasco, llamados Judaioi. En términos geográficos, son la gente de Judea que residía en Damasco. No eran practicantes de una religión judía en términos, una vez más, anacrónicos, que no se conocía en el primer siglo. Y dice que de esta manera demostraba, este es el rey de Israel, en otras palabras, este es el Mesías. Sobre esto, pues, me gustaría hacer simplemente dos observaciones. Dice el texto que Saúl permaneció un tiempo con los seguidores de Josué en Damasco. En la correspondencia a las comunidades en Galatia, la sección 1, el verso 17, dice Saúl que él estuvo en Arabia. Esto ha hecho, no sé cuántos de ustedes habrán escuchado esta propuesta, esta lectura ha hecho pensar a algunos que una cosa se dice en Hechos y otra muy diferente en Gálatas. Que la mención de Arabia en Gálatas no tiene nada que ver con Damasco. Que inclusive estos 3 años que Saúl estuvo en Arabia fueron realmente en el monte Sinaí, como una especie de Moisés, recibiendo enseñanza directamente del Mesías. Total falacia. ¿Por qué? Con bases históricas que se explican en el texto, en el libro ya publicado. Durante el primer siglo de la era común, Damasco fue dominado por el rey Aretas. Este era rey de Arabia. Esto se encuentra corroborado en el segundo escrito de Corintios, capítulo 11, el verso 32. Aretas, rey de Arabia, también dominaba Damasco. Así pues, cualquier lugar en los alrededores de Damasco podía ser llamado Arabia, cualquier lugar fuera. Y quiero aclarar, Arabia en este contexto no es Arabia Saudita, ni tampoco es el reino nabateo. Así pues, salir de Damasco e ir a Arabia era lo mismo que decir, dentro de la tierra de Israel, salir de Jerusalén e ir a Judea. De hecho, en el libro de Juan se menciona en varias ocasiones. Salieron de Jerusalén y fueron a Judea. Jerusalén pertenecía a Judea, de la misma manera como Damasco pertenecía a Arabia en esta época. Así pues, Saúl simplemente quiere decir que anduvo en Damasco y en las zonas circundantes. No hay por qué suponer Saúl experimentando éxtasis en el monte Sinaí. Otra nota que quiero resaltar, que también se encuentra en el libro publicado, es cuando Saúl, o el autor de ellos, dice que Saúl identifica al Mesías con el título de Hijo de Elohim. Esto lo hemos aclarado un sinnúmero de veces. Lo que traduzco yo como el Rey de Israel, elegido por designio divino por el Todopoderoso, es una paráfrasis para que el lector, en
nuestro tiempo pueda comprender lo que entendería el judío del primer siglo con el término Hijo de Dios. Hijo de Dios es un título, repito, para los reyes de Israel de la dinastía davídica que hayan sido elegidos por la divinidad. Claro, Hijo de Dios también se emplea para personas justas. De hecho, los discípulos de Josué, él los llama hijos de Dios. Pero lo que quiero decir que en este contexto, un descendiente de Israel, Josué, identificado como hijo de Dios, seguramente tiene la misma connotación que tuvo hijo de Dios cuando con ese término se hizo referencia a Salomón y a David. Tú eres mi hijo, te he engendrado hoy, en referencia a Salomón, aunque en términos también de interpretación midrásica se le aplica al futuro Mesías, a Josué, el Mesías. Él es mi hijo y yo soy su padre, él es mi hijo, él me llamará padre. Así que hijo de Dios en términos de reinado significa simplemente rey de Israel. Y fíjense qué curioso que es así, como subrayo en pantalla, cómo finaliza este párrafo. Saúl diciendo, demostrando que Josué era el Mesías, el Christos en griego, esto es el ungido, otro término técnico para hacer referencia al rey de Israel, el Mashiach. Bien, estimados y estimadas, para mí ha sido un gusto estar con ustedes en una charla más. Lamento que nuestro apreciado maestro Immanuel no haya estado con nosotros, repito, por algunas dificultades técnicas, fuera de su voluntad, obviamente, pero esperemos tenerlo para la próxima semana, si Hashem así lo permite. Quiero decirles que si tienen alguna pregunta, la pueden compartir en pantalla, yo las estaré leyendo y le estaré dando una respuesta en la próxima charla. Agradezco su presencia, agradezco también ver la presencia de apreciado Santos Rubio y decirle que no hemos recibido aún contacto suyo en referencia al libro que le obsequiamos de Crónicas de Josué, así que nos puede escribir para poder obtener la información, la dirección postal a donde desea que le hagamos llegar el obsequio. Escríbanos a libros@naxratim.com. Por lo demás, me despido por lo avanzado del tiempo. Recuerden que para mí siempre es un gusto estar con ustedes. Estén pendientes de las próximas charlas. Para ello, suscríbanse al canal de Naxratim en YouTube. Es la manera que YouTube les podrá notificar que llega una próxima charla. O también puede ingresar al sitio web naxratim.com y allí podrá entonces encontrar en el calendario de eventos cuándo es la próxima charla. También aprovecho la presencia del apreciado Yosef Ben Yaakov y decirles tanto a usted, apreciado, como a todos aquellos que fueron colaboradores del libro Crónicas de Josué, que ya hemos realizado el envío de sus ejemplares a la dirección que usted nos había dado. Y quiero decirles que estén pendientes, ya le informamos a través de email y le vamos a estar notificando entonces con el número de rastreo o seguimiento para que estén al pendiente del arribo del libro a ustedes. Gracias a cada uno de los presentes por sus buenos deseos. Reciban también nuestros mejores deseos y bendición, tanto en el ámbito espiritual también como material. Éxito en los estudios, éxito en los empleos. Que Hashem prospere la obra de nuestras manos. Será hasta muy pronto entonces. Muy buenas noches.